¿Estamos ya? Muy bien. Buenos días a todos. Acabamos de terminar el comité de dirección del Partido Popular, presidido por Pablo Casado, y hemos tratado una serie de asuntos que nos gustaría compartir con todos ustedes. Pero antes, en primer lugar, me gustaría referirme al asunto que nos lleva ocupando durante todos estos días, durante esta última semana, que es el caso Ábalos, el caso en el que se ve claramente las características que va a tener este gobierno el tiempo que dure. Porque cada día que pasa el problema en el que el gobierno de Sánchez ha metido a España, a nuestro país, es mayor. Porque más allá de haber evitado un conflicto diplomático, un conflicto que no existía, un conflicto diplomático que de existir existe con sus socios de Podemos, lo ha creado con la Unión Europea y lo ha creado también con Estados Unidos. Por lo que el caso Ábalos ha pasado a ser ya hoy el caso Sánchez, el caso de las mayores mentiras que se han producido en estos últimos años por parte de un gobierno, con implicaciones en los ministerios de Exteriores, de Interior y de Transportes. Por esta razón vamos a pedir en el Congreso una comisión de investigación sobre la relación entre el régimen bolivariano y el gobierno de Sánchez, sobre esas relaciones personales que existen, sobre esas relaciones que mantiene el gobierno con personas que tienen prohibida la entrada a la Unión Europea, para que se esclarezca todo lo que afecta a este caso. En todo este caso, en todas estas explicaciones, en todo lo que hemos conocido durante estas semanas, hay un hecho cierto, hay algo de lo que nadie duda en toda España, hay algo que ha puesto de acuerdo a todos los grupos del hemiciclo y hay algo que toda España tiene claro, y es que el señor Ábalos ha mentido, es que el señor Pedro Sánchez ha mentido, y es que el Partido Socialista ha mentido. Y por tanto, queremos saber, una vez que está constatada la mentira sobre la que cabalga este gobierno, queremos saber quién autorizó que la vicepresidenta de Venezuela pisara suelo español. Queremos saber, y vamos a pedir explicaciones al Ministerio del Interior, sobre quién permitió que la vicepresidenta de Venezuela bajase del avión y pisara suelo español. Vamos a solicitar información de todas las personas, de todos los agentes que participaron en el operativo, y si el gobierno o el ministro Ábalos presionó a esos agentes para que permitieran que pisara suelo español. Porque tras la visita de la vicepresidenta del gobierno de Maduro, ha quedado claro que quien preside este gobierno no es Sánchez, es Podemos. Quien toma las decisiones importantes en este gobierno no es Sánchez, es Podemos. Cosa que, por otra parte, ya advirtió el Partido Popular durante la campaña electoral. Además, hoy vamos a registrar la comparecencia del ministro Marlaska, para que dé la cara en el Parlamento, para que no siga escondiéndose detrás de las mentiras de su compañero. Y una batería de preguntas sobre los detalles que se han conocido este fin de semana en lo que afecta al viaje de la vicepresidenta del gobierno de Maduro. Junto a esto, se unen lo ya presentado en el Congreso, una batería de preguntas sobre el vuelo, una petición de información sobre el manifiesto de vuelo desde Venezuela y una petición de comparecencia de Ábalos y de la ministra de Exteriores. Desde aquí queremos lanzar también una pregunta al Gobierno. ¿Qué posición tiene el Gobierno sobre la situación en Venezuela? Porque sabemos cuál era la posición que tenían antes de ser presidente, sabemos cuál es la posición que tiene su vicepresidente Iglesias, más que una posición es una relación mercantil, y sabemos cuál es la posición de Podemos, pero no sabemos cuál es la posición de este Gobierno. Sí sabemos que esa gran pregunta tiene una respuesta por la vía de los hechos. ¿Qué le debe el gobierno de Sánchez Iglesias al tirano Maduro para no recibir ninguno de ellos al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pero acudir a la carrera un ministro de Fomento para evitar la detención de la vicepresidenta del gobierno ilegal de Venezuela? ¿Qué le debe el gobierno? Para despreciar a Juan Guaidó y para abrazar, reunirse y tratar como si de una persona importante se tratara, una jefa de Estado, para tener esta diferencia entre el trato que ha recibido Juan Guaidó y el que ha recibido la vicepresidenta del gobierno de Maduro. ¿Qué le deben al gobierno de Maduro? El caso Ábalos no es solo la historia de un desastre diplomático, ya que el gobierno ha incumplido con las resoluciones de la Unión Europea que prohibían a la número 2 de Maduro estar en territorio europeo, sino que también es la historia de mentiras de todo un gobierno. Y para ello hemos registrado también, para que la Unión Europea tome cartas en este asunto,
para que las leyes comunitarias no sean violadas, como lo está haciendo el Gobierno de España, hemos presentado una pregunta en el Parlamento Europeo para conocer si podría indicar el alto representante al que va dirigida esta pregunta si la estancia de la vicepresidenta en territorio español supone un incumplimiento flagrante de la decisión que en su momento impidió que esta señora pudiera tocar suelo europeo. Y en caso de ser así, preguntaremos en la Unión Europea si podría ser que algunas medidas pudieran tomarse para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Vamos a preguntar en el Parlamento Europeo por estas dos cuestiones. En primer lugar, si supone una violación de esta decisión, claramente la supone, porque esa señora ha pisado suelo español, suelo europeo. Y en segundo lugar, ¿qué medidas se tienen previsto aplicar para que esto no vuelva a ocurrir ni en España ni en ningún otro lugar? En segundo lugar, me gustaría referirme a la decisión que hace unos pocos minutos ha tomado la mesa del Parlamento con respecto a Torra. Ya veníamos anunciando que desde el Partido Popular íbamos a poner todo cuanto fuera necesario para que el señor Torra dejara de tener su escaño, porque un señor que es inhabilitado no puede representar a los catalanes como presidente de la Generalitat y, por tanto, no cabe otra solución que aplicar la ley. Por mucho que el Gobierno se empeñe en una reforma exprés del Código Penal, en esa reforma Junqueras, para sacar a Junqueras de la cárcel y devolverle su escaño, la justicia y los hechos están dando la razón al Partido Popular y el señor Torra debe dejar de tener ya su escaño. Y nosotros nos preguntamos, ¿va el señor Sánchez a mantener su reunión con Torra después de la decisión de la mesa del Parlamento que ha indicado claramente que Torra debe dejar su escaño y su escaño ocuparlo la siguiente diputada de la lista presentada por Junts per Cat? ¿Va el señor Sánchez a reunirse con Torra una vez que la decisión del Parlamento ha sido acatar la sentencia del Supremo y de la Junta Electoral Central? No cabe otra solución que aplicar la ley, se llame Puigdemont, se llame Torra, se llame Junqueras o se llame Torrent. Parece que el señor Sánchez, si no eres de Bildu, si no estás en la cárcel condenado por un golpe al Estado, si no eres de Junts per Cat, si no te llamas Torra, Junqueras o si no insultas a España, no te recibe. Estamos escuchando quejas de presidentes autonómicos que han mandado hasta 11 cartas y el presidente del Gobierno prefiere reunirse con Torra que con los presidentes autonómicos que han sufrido las consecuencias de la borrasca o de la dana y que necesitan devolver a la normalidad a los vecinos de sus zonas. Por tanto, no cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central, gracias a los recursos presentados por el Partido Popular y ratificada en 2 ocasiones por el Tribunal Supremo, supondría recurrir en un delito de desobediencia por parte del presidente del Parlamento catalán y otro de usurpación de funciones por parte de Torra. Por eso vamos a estar muy vigilantes para que esta resolución y esa decisión del Parlamento se lleve hasta las últimas consecuencias y el señor Torra deje de estar sentado en el Parlamento representando a todos los catalanes. Por tanto, Sánchez debe anular inmediatamente su reunión con Torra o estará demostrando descaradamente que quiere perpetuarse en Moncloa gracias a los separatistas, rebajando esas penas a los condenados y blanqueando políticamente a fugados como Puigdemont o inhabilitados como Torra. Y en tercer lugar, sobre la noticia que hemos conocido este fin de semana, contada por el diario ABC, que decía que Sánchez utilizó ese único helicóptero de rescate de la Guardia Civil para uso personal, es un abuso de poder. Otro más de un presidente que confunde los recursos públicos con los recursos privados. Del no escatimaremos ningún recurso para ayudar a las zonas afectadas por la borrasca Gloria, hemos pasado a que Sánchez diga no escatimaremos ningún recurso para que el presidente del Gobierno pueda exhibirse, aunque ello perjudique las tareas de rescate. Porque el señor Sánchez tiene que saber que también los miembros del Partido Popular visitamos las consecuencias que tuvo esa borrasca en las Islas Baleares y no interferimos, no hemos entorpecido en ningún momento las tareas de rescate ni de evaluación de los daños de los propios técnicos. Y por eso hoy el señor Sánchez debería de dar una explicación de por qué, mientras las fuerzas del orden intentan rescatar, intentan devolver a la normalidad a toda esa zona devastada por la borrasca Gloria, el señor Sánchez decide darse un paseo en helicóptero. Una vez más, el silencio del señor Sánchez es la prueba
de que le da igual todo, le da igual que su gobierno esté subido en una mentira, le da igual que los señores que se dejan la vida por intentar devolver la normalidad a las islas tras la borrasca tengan que estar parados mientras él se da un paseo, porque un helicóptero que debería estar efectuando labores de búsqueda no debe estar haciendo de taxi gratuito para el señor presidente. Y en cuarto lugar, sí me gustaría anunciarles que esta semana el presidente Pablo Casado se va a reunir con los agentes sociales para explicar la propuesta económica que tiene el Partido Popular para España, la propuesta económica que vamos a defender en el Parlamento y en todas las instituciones para evitar que este gobierno de Pedro Sánchez arruine a España. El presidente Casado se va a reunir con autónomos, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con ATA. Va a tener también encuentros con los principales sindicatos en España, con los trabajadores, y también ha mantenido contactos con la patronal. Vamos a defender la unidad de mercado para que los emprendedores y los autónomos no tengan que estar mirando el boletín oficial de cada comunidad autónoma a la hora de emprender un nuevo negocio, para que las normas no sean distintas en cada comunidad autónoma, para seguir profundizando en esa unidad de mercado que nos haga mucho más competitivos. También vamos a hablar de la bajada de impuestos y de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, un tema que puede parecer pasado, pero que sigue siendo presente y que la ministra Montero amenaza con devolver a la agenda política, subiendo el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades autónomas en las que el Partido Popular lo ha eliminado. No podemos permitir que una persona que trabaja toda su vida y quiere dejar en herencia el trabajo de toda su vida tenga encima que pagar un impuesto injusto. Y además vamos a defender los servicios públicos en aquellas comunidades autónomas que Pedro Sánchez está atacando, porque no transfiere el dinero que debe a las comunidades autónomas, porque no transfiere el IVA que debe a las comunidades autónomas, porque prefiere gastarlo en vicepresidencias, prefiere gastarlo en reuniones con la vicepresidenta de Maduro y prefiere gastarlo en otras cosas que no son los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas. Por tanto, esa defensa de los servicios públicos es la que va a trasladar también Casado tanto a los autónomos como a los sindicatos, como también en esos contactos con la patronal, y por tanto eso es lo que el Partido Popular va a defender en todas sus instituciones. Y sin nada más que añadir, quedo a su disposición para cualquier cuestión. Sí. Muy buenas, vicesecretario. Yo le quería preguntar, porque en los últimos días y en Twitter han insistido ustedes en que si Sánchez sigue decidido a reunirse con Quim Torra y si Quim Torra sigue ocupando el puesto de presidente de la Generalitat, ustedes desarrollarán toda una batería de medidas. Quería saber si me podía especificar qué tipo de medidas va a desarrollar el Partido Popular si Sánchez insiste en verse con Torra y si Torra insiste en seguir al frente de la Generalitat. Muchas gracias. Ya dijimos en su momento que no íbamos a escatimar recursos. A nivel legal hemos visto cómo ha dado resultado la estrategia del Partido Popular para que las instituciones hagan su trabajo y para que un señor que está inhabilitado no presida la Generalitat. Hoy se ha dado un paso muy importante porque definitivamente el Parlamento ha hecho un llamamiento al siguiente diputado, en este caso diputada, para que Torra deje su escaño. Si Torra no deja su escaño, estará incurriendo en un delito de usurpación. Y además el propio Parlamento, si no impide que el señor Torra entre y ocupe su escaño, estará incurriendo en un delito también de prevaricación y de desobediencia. Por tanto, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, se llame Torra, se llame Junqueras o se llame Torrent o se llame Sánchez. Porque si el señor Sánchez se empeña en reconocer al señor Torra como interlocutor, como presidente de la Generalitat y como diputado del Parlamento de Cataluña, pues nosotros estudiaremos las medidas necesarias para que de una vez por todas este tema quede zanjado y el señor Torra deje de representar a los catalanes. Sabemos que el señor Sánchez le debe todo a los independentistas, le debe todo a los socios de Torra en la Generalitat y por tanto el señor Sánchez no quiere incomodar a los independentistas, pero en cualquier caso nosotros lo que no queremos es que se incumpla la ley, porque podíamos pensar que el día de mañana cuando el señor Torra o el señor Junqueras se salten un stop, el señor Pedro Sánchez puede tener la tentación de cambiar las normas de tráfico y creemos que la ley hay que cumplirla, se llame como se llame la persona que la ha incumplido. Sí, por aquí. Seguimos por aquí por orden. Gracias. Dos cuestiones. ¿Ha hablado el Partido Popular con otros grupos para la creación de la comisión de investigación? ¿Con qué grupos? Ya que se requiere tener más apoyos que los que tiene el Gobierno. Y en cuanto al señor Torra,
¿qué medidas puede aplicar el Partido Popular ante una entrevista del señor Sánchez con el señor Torra, presidente de la Generalitat, si todavía no hay ninguna decisión judicial que diga que no lo es? Gracias. En primer lugar, hemos mantenido contactos con el grupo de Ciudadanos y vamos a mantener contactos con el resto de grupos para que se sumen a esta comisión de investigación. Si alguien no se suma a esta comisión de investigación, puede ser por dos motivos. El primero, porque le debe algo al gobierno de Sánchez y por tanto se debe poner del gobierno de Sánchez, del lado del gobierno de Sánchez y no del lado de la verdad. Y en segundo lugar, puede ser también porque estén de acuerdo con que un gobierno esté basado en la mentira y serán cómplices, por tanto, de todas las mentiras que el gobierno de Sánchez le está contando a los españoles en estas últimas horas. Y en segundo lugar, nosotros vamos a estar muy vigilantes porque lo que ha hecho hoy la mesa del Parlamento es algo que no tenía más remedio que hacer si no querría incurrir en un delito. Por tanto, el señor Sánchez se puede reunir con quien quiera, como el señor Sánchez, al igual que el señor Ábalos se puede reunir con quien quiera, pero cuando lo hacen como ministros, cuando lo hacen como presidente, tienen que dar cuenta de ello a los españoles. Y por tanto, en primer lugar, el señor Sánchez ya le está diciendo a los españoles que lo que diga el Tribunal Supremo, lo que diga la Junta Electoral Central, no le importa absolutamente nada, un nulo respeto por la justicia, porque este señor ha sido inhabilitado y el Supremo ha dicho en varias ocasiones que hay que quitarle el escaño. Y el señor Sánchez, si se reúne con Torra, a mí me gustaría que le llevara la sentencia que lo inhabilita y la decisión del Parlamento que le dice que tiene que abandonar su escaño. Esa es la única reunión que nosotros creemos que tiene que mantener el señor Sánchez con Torra. Si no anula hoy la reunión, si no evita que toda España tenga que soportar la vergüenza que supone que el presidente del gobierno se reúna y mendigue a un señor que ha sido condenado por desobediencia e inhabilitado y despojado de su escaño, el señor Sánchez entrará en una deriva peligrosa y nosotros estaremos muy vigilantes para evaluar las posibles consecuencias de esa reunión. Estamos en contacto. Tengo varias preguntas sobre el uso del helicóptero por parte del señor Sánchez este fin de semana en Mallorca. Quería saber si le parece creíbles las explicaciones que se han dado desde el Gobierno y desde la delegación del Gobierno sobre el uso de ese helicóptero durante la búsqueda, además, de un desaparecido en Mallorca. Si el PP va a tomar algún tipo de iniciativa parlamentaria, si va a llevar este caso de alguna manera al Parlamento y si cree que debe asumirse algún tipo de responsabilidad también por lo que ha ocurrido. Y, en todo caso, si hay que regular de una vez ya el uso del Falcon y de los helicópteros por parte de las autoridades para poner algún tipo de límite o para que sea todo más transparente. Gracias. Tres cuestiones importantes. La primera, vamos a pedir explicaciones al Gobierno por este asunto. Este asunto no es un asunto menor porque los ciudadanos tienen que saber que los responsables públicos, los responsables políticos, cuando vamos a visitar una zona afectada por una emergencia, tenemos que intentar que las labores de búsqueda no se interrumpan. Tenemos que intentar que los profesionales que realizan esas labores puedan realizarla con normalidad, porque los protagonistas son los que se dejan la vida para protegernos, no el señor Sánchez y sus paseos en helicóptero. Eso es lo verdaderamente importante y lo que todos tenemos que tener siempre en cuenta. Los helicópteros no están para pasear al señor Sánchez por la isla de Mallorca, los helicópteros están para efectuar rescates. Y muchas veces las personas que sobrevuelan con esos helicópteros zonas afectadas por una emergencia o una catástrofe se juegan literalmente la vida. Por tanto, ni un minuto de helicóptero debería de seguir utilizando el señor Sánchez. Si quiere visitar una zona con una catástrofe, que se ponga unas botas, que coja un cepillo y se ponga a limpiar los desperfectos. Pero que no vuelva a sobrevolar, como lo ha hecho también en Murcia, como lo ha hecho en Baleares, porque el señor Sánchez, hasta donde yo sé, no ha hecho nada de momento para solucionar los graves problemas que tienen los vecinos que han sido afectados por la borrasca Gloria. En segundo lugar, Baleares este fin de semana ha sido objeto de dos cuestiones importantes. La primera, este uso inapropiado totalmente de los medios públicos por parte del presidente del Gobierno para darse un paseo por el cielo de Mallorca mientras se estaba efectuando la búsqueda de los desaparecidos. Y en segundo lugar, esos abusos cometidos en centros tutelados de la Comunidad de Baleares durante esta última semana y de los que nadie ha dado todavía una explicación. A mí me gustaría saber si la señora Calvo
se va a poner el día 8 de marzo al frente de la manifestación, si va a decir hoy algo, porque hay unas niñas que estaban tuteladas por la comunidad autónoma, que habían sido tuteladas y habían sido custodiadas porque en sus familias no tenían un futuro y querían buscar un futuro mejor de la mano de las administraciones públicas, y a esas niñas se les ha arruinado su futuro esta semana. Se les está quebrando sus sueños, y eso de la mano de una administración socialista. Por eso yo quiero saber, la señora Calvo, el día 8 de marzo, si va a decir algo de aquí al 8 de marzo sobre sus administraciones que están arruinando el futuro de las niñas a las que tienen que proteger. Quiero saber qué tiene que opinar la señora Calvo, si va a decir algo, o si la señora Armengol, la presidenta de Baleares, va a decir también algo sobre ese asunto. Nosotros pedimos la dimisión de la consejera. Ya hemos registrado también una comisión y una petición de comparecencia en el Parlamento en España para que el señor vicepresidente Pablo Iglesias también dé cuenta sobre este asunto, y por tanto estos hechos son especialmente graves. Quizá el señor Pedro Sánchez se subió al helicóptero para no tener que responder sobre estas cuestiones, pero también lo hizo en Murcia, donde en vez de ponerse a ayudar a los vecinos o escuchar a los vecinos de los Alcázares hartos de tantas inundaciones, se subió al helicóptero sin ni siquiera recibir al presidente López Miras. El presidente López Miras no merece que Pedro Sánchez le reciba cuando tiene muchas reivindicaciones de los vecinos de los Alcázares y del Mar Menor para que el Gobierno de España de una vez por todas tome las cartas en el asunto y meta en los presupuestos dinero para regenerar y para mirar al futuro en el Mar Menor y en los Alcázares, pero el señor Sánchez sí tiene tiempo para reunirse con Torra. Aquí o estás inhabilitado, o eres de Bildu, o estás en la cárcel, o el señor Sánchez no tiene tiempo para ti. Sí. Hola, buenos días. Un par de cuestiones respecto a Venezuela. El señor Maduro tiene previsto hacer unas elecciones parlamentarias en Venezuela este año. Ha invitado a varios observadores internacionales y, por su parte, Guaidó está pensando si hacer unos comicios en paralelo. Querría saber si se habló de este tema en las reuniones que tuvo con varios dirigentes del PP y si el PP estaría de acuerdo en apoyar esos comicios en paralelo en Venezuela, ya que están tan atentos a la política de ese país. Y por otro lado, en el PP vasco, el señor Borja Semper se fue hace unas semanas y hay una junta en los próximos días en la que se supone que hay que elegir al nuevo dirigente del PP guipuzcoano. Semper recomendó a Borja Corominas. Quería saber si él va a ser el nuevo líder de los populares allí. Gracias. Bueno, en primer lugar, con la cuestión de las elecciones en Venezuela, nosotros lo que queremos es que sean unas elecciones libres, que pueda votar todo el mundo, pero en este momento hay un presidente que ha sido reconocido por el propio Pedro Sánchez, no ha querido reunirse con él, quizá porque Pedro Sánchez pensaba una cosa cuando era candidato, cuando era presidente en solitario, y ahora que tiene a Podemos en el gobierno, cada decisión que toma Pedro Sánchez tiene que ser previamente consultada con Pablo Iglesias. Por tanto, en la práctica es Pablo Iglesias el que marca el rumbo en este gobierno y prefieren reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, y no reunirse con Juan Guaidó. Eso es algo que ha quedado muy claro. Por tanto, nosotros, antes de tomar cualquier decisión al respecto, sí nos gustaría que el presidente del Gobierno reconociera y recibiera al señor Guaidó, como han hecho el resto de líderes europeos. Es muy sencillo. Es lo que ha hecho toda Europa. Pues que lo haga el señor Sánchez también, si no quiere verse comprometido con esas voces que dicen que el señor Sánchez hoy es prisionero de su pacto con Podemos y por eso no puede actuar en libertad en este tema. Además, nosotros tenemos como eurodiputado a Leopoldo López, al padre de Leopoldo López, que demuestra que el Partido Popular está comprometido con la democracia en América Latina y que nosotros lo único que queremos es que llegue la democracia de una vez por todas a Latinoamérica, a esos países latinoamericanos que todavía tienen regímenes bolivarianos, porque hemos visto que a algunos nos interesan las elecciones libres y a otros les interesaba facturar. Son dos conceptos distintos de cómo uno entiende la actividad política y la garantía de las libertades en Latinoamérica. Y en segundo lugar, sobre cuestiones del Partido Popular, en concreto en Guipúzcoa, pues nosotros respeto a la autonomía de los distintos territorios, respeto a la democracia interna y, por supuesto, pues lo bueno del Partido Popular es que se puede elegir entre muchas personas que son excelentes y en el País Vasco defensores de las libertades como pocos. Y, por tanto, pues
ahora en estos próximos días efectivamente se renovarán muchas cuestiones y en este caso, tras la marcha de Borja Semper, elegiremos al presidente provincial de Guipúzcoa como lo hemos elegido a cualquier otro presidente provincial de cualquier otro territorio. Muchas gracias.